Cuando conoces a Jesús, cuando le conoces verdaderamente, todo dolor se va, se disipa, toda angustia. Y Él pasa a tomar el primer lugar en tu vida. Se lo digo por experiencia propia, que no hay un amor que pueda llenar el vacío del corazón, que ese amor de Jesús. Que pueda llenar el vacío, que pueda dejar un hijo. Ese amor lo llena todo. Si queda el recuerdo del dolor de haber perdido ese ser tan pequeño, pero el Señor llena ese vacío y cada vez que llegue ese recuerdo trae paz. Conoce a Jesús y tendrás la verdadera paz que tanto tu alma y tu ser necesita. Aleluya. Hoy yo no soy la que va a predicar. Va a predicar mi amado esposo, nuestro pastor. Pero quería decirle eso. Deja que Jesús se revele a tu vida. Cuando verdaderamente has conocido a Jesús, todo en ti cambia. La naturaleza vieja queda atrás y comienzas a vivir una nueva vida. Cuando verdaderamente has conocido a Jesús, ya no haces lo mismo que hacías antes. Dejas todo aquello que agrada al hombre, deja todo aquello que agrada al mundo y comienzas a agradar a Dios, porque verdaderamente le has conocido. Así tengas que dejar trabajo, así tengas que dejar muchas cosas. Cuando conoces a Jesús, nada lo va a reemplazar. Le doy este corto testimonio antes de pasar a mi esposo. Estaba en un trabajo, me pagaban muy bien, pero llegó el momento cuando me tocaba irme a servir al Señor. La persona me puso estas dos condiciones. Yo había terminado mi tiempo laboral y me dijo, ¿para dónde vas? Yo le dije, a la iglesia, hoy me toca servir. Y esa persona agarró y me dijo, tienes que poner en claro tus prioridades. ¿A quién quieres más? Porque aquí quiero gente que esté enfocada en ganar dinero. Tienes que decidirte hoy, o Dios o el dinero, y te quedas aquí trabajando. Tú eliges. Yo le dije, bueno, no tengo que pensarlo mucho. Yo elijo a Dios. Muchas gracias por la oportunidad de trabajar aquí, pero nadie me va a poner a elegir entre Dios y el mundo y el dinero, un trabajo. No, para mí lo primordial es Dios. Muchas veces eso se le llama conchita de mango. El enemigo te va a decir, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a servir a Dios o me vas a buscar a mí? Que yo te puedo dar una posición, te puedo dar a conocer. ¿A quién vas a elegir? Es el tiempo de que si has colocado en la mano, en el arado, no lo quites. Ahora sí, paso a mi esposo, quien es el que trae la palabra el día de hoy. Que Dios sea bendiciendo y que Dios sea hablando a nosotros a través de él. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias. Gracias, Dios, porque tú usas a tu siervo cada día para traer tu verdad. Señor, que en este día especial para las madres, que para las madres todos los días es su día, Señor, que seas tú trayendo una palabra de refrigerio, una palabra que nos conduzca cada día más a ti. Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestras vidas a través de él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi amada. Gracias a Dios por estar aquí en este día. Qué privilegio.
Hoy vamos a abrir nuestra palabra en 2 de Reyes capítulo 23. 2 de Reyes capítulo 23. Gracias. Vamos a orar para entrar en la palabra. Señor, damos gracias en este hermoso día que existe. Abra nuestros corazones, nuestros oídos para recibir tu palabra. Venimos ante tu presencia humildemente. Queremos que nos bendices en este día, Señor. Ven, Espíritu Santo, sopla vida a través de tu palabra. Usa tus vasos como te complazca, como tú quieres. Prepara el terreno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar un poco del rey Josías, que cuando él comenzó a reinar, le trajeron en el capítulo anterior el libro de la ley. Y cuando él leyó las palabras, cuando él recibió las palabras del Señor, porque es la palabra del Señor, este rey hizo algo muy bueno, algo que nosotros tenemos que hacer a diario, algo que tenemos que hacer cuando escuchamos la palabra de Dios. Y eso se encuentra en el capítulo anterior, en el versículo 19. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rascaste tu vestido y oraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Algo muy importante es que ese rey llegó ¿a dónde? ¿Qué dice en ese versículo? A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. ¿Cómo llegó ahí? Se humilló, se puso su corazón abierto a la palabra, se puso su corazón blandito. Algo que los judíos son conocidos es que tienen el corazón duro. Que tienen el corazón duro cuando se habla de la palabra hacia ellos. Pero este rey Josías no. Él abrió su corazón a la palabra de Dios, se humilló delante de Dios y escuchó las palabras. Y escuchó la palabra significa no solo oír, sino lo que se oye de la palabra de Dios a ponerlo en práctica. Y eso es una muy buena característica, porque este rey Josías es conocido como ningún otro antes o después de él que siguió el camino de David. Amén. Ahora, este rey va a hacer algo, y ahí vamos a entrar y leer el capítulo 23. Él estableció el pacto otra vez con el pueblo. Entonces el rey mandó reunir con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, y hizo pacto delante de Jehová, de que irán en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma
y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Entienden eso que hizo ese rey? A los reyes anteriores, Manases, que uno de los peores, y muchos otros, para no poner a todo nombre, muchos otros reyes llevaron al pueblo a los ídolos, lejos de Dios. Pero este Osías me encanta porque lo pone como rey, le traen el libro, que el sacerdote lo consiguió en la casa del Señor, se lo pone a leer y enseguidamente hace todo lo que dice ahí. Y eso es excepcional. Eso es excepcional, que tiene todo el corazón hacia Dios, pero no solo eso, escuchó la palabra, lo pone en obra, en práctica, y se lleva todo el pueblo consigo mismo y establece el pacto de nuevo. ¡Qué gran avivamiento! Llevó todo el pueblo, aquí dice, desde chico hasta grande, se fue con él y entregaron sus vidas a servirle a Dios. Pero así como a Dios le gusta, con todo el corazón, con todo el alma, cumplirá el pacto. Entonces, ahí vamos a ver las reformas para conocer más de la historia, porque algunas de esas reformas están operando hoy en día todavía. Amén. Versículo 4. Entonces manda el rey, el sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los que quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, y hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová y fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y quemó en el valle de Cedrón y lo convirtió en polvo, y echó el polvo sobre el sepulcro de los hijos del pueblo. Las reformas, como dice aquí de Josías, era sacar los ídolos, sacar Baal, Asera, los signos zodiacos completos que todavía están en China, porque entendemos que todavía eso existe. Ahí son los dioses, los zodiacos, los animales de cierta, la cera, sol y luna. Y una de las más grandes religiones usan el símbolo de la luna, que es el Islam, y el sol, que según son los católicos. Y lo sabemos porque cuando en la misa de los católicos, cuando entran con el bastón, tiene el símbolo del sol y dicen que eso es lo más santo. Ponen una carita de supuestamente Jesús, pero es el símbolo del sol. Ahora, ¿qué lo que hacen es postrándose, adorándose este sol al nombre de Jesús? Y llevan el pueblo a la idolatración, a la idolatría. Entonces,
son cosas que Dios ya me ha revelado. Ahora, se lo digo no para entrar en argumento ni discusión, sino enseñar y explicarles la verdad. Porque todo esto ya no es de ayer, lleva miles y miles de años ya operando. Disculpa. Entonces, Josías limpió la tierra de los ídolos, sacó, inclusivamente en la casa del Señor, tenían imágenes de acera, sacando para afuera, tienen más cosas ahí. Además, derribó, versículo 7, los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas de acera. Y hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Los lugares altos donde quemaban inciensos fue introducido por el rey Jerobeam. Fue uno de los muy atrás. Se tenía muchísimos años. El rey Hizquía, era bueno en el sentido que también caminaba al Señor, pero no tan como Josías. Él limpiaba el templo y la ciudad, pero los lugares altos se quedaban, si nos recordamos. Esas son cosas importantes. ¿Por qué les hablo de esto, de Josías? Porque el arrepentimiento en nuestra vida es cuando creemos en Jesús, cuando nos arrepentemos, cuando Jesús comienza a obrar en nosotros tenemos que limpiar nuestra vida. Nosotros tenemos que sacar los ídolos. Poco a poco el Señor purifica su pueblo. En la medida que nosotros buscamos a Dios, Él nos va purificando. Pero tenemos que llegar a la presencia del Señor. Ese fue el primer paso que hizo Josías, llegar a la presencia del Señor. Seguimos. Quitó también 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían. No, sí lo leí, el 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo por el fuego a Moloc. El rey anterior, Manase, quemó su hijo a Moloc. 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y la entrada del templo de Jehová, y junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros de sol. 12. Derribó también el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manases en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arrojo de Cedrón. En Manase fue que él vio, creo que era en Babilón, un altar que hizo hacer la réplica de este altar allá a la casa de Jehová. Entonces los sacerdotes hicieron el servicio en el lugar y el altar que era de Dios, y Manase al mismo tiempo estaba ofreciendo su sacrificio a su Dios en ese altar. O sea, era al mismo tiempo haciendo eso. No se tenía respeto a Dios. No se tenía respeto al celo de Dios. Cuando entendemos el Antiguo Testamento, donde Dios no solo liberó su pueblo, siempre Dios es el malo para muchos. Dios dijo,
ciertas reglas y cómo se debe vivir en su casa, en su pueblo, como rey, como sacerdote, como labrador, como niño, como adulto, como mujer, como hombre. Pero no lo tenían respeto, ninguno, muy pocos de los reyes. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, contaminando el altar, la casa donde Él habitaba. En el Antiguo Testamento, en la casa del Señor, donde estaba lo más alto, estaba la presencia del Señor, de día y noche. Ahora, Él dijo también que el pueblo de Israel no se puede mezclar con las naciones, porque todo esto habla de las naciones. Cada ídolo, cada Dios que estaban haciendo los hombres existía en las naciones. Vamos a terminar hasta 16, creo que. Versículo 13, creo, ¿no? Sí. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemó, ídolo abominable de Moab, y a lo Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón, cuando estaba viejo, las tantas mujeres llevaron su religión y llevaron el viejo Salomón a adorar a sus dioses. Por eso la idea de Dios fue, Dios es sabio cuando dijo, no se mezclan con las naciones. Ciertamente tal vez eran muy bonitas las mujeres o los hombres, qué sé yo, al revés también, se atraían, qué sé yo, pero Dios sabía, cuando mi pueblo, que es el pueblo más pequeño, no lo dijo por la fuerza corporal, sino lo dijo que se deja influir. Entonces, cuando Él dijo que no se mezclan, era eso, para que no se contaminan con las religiones de las naciones. Y no lo lograron. Versículo 14. Quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Lo ha hecho eso para que el altar se destruya, para que no pueden seguir después haciendo su culto. 15. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, y el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Wow, es una gran lista, pero también una gran enseñanza sobre las religiones que están en el mundo y que están todavía operando. Josías limpió Judá, Jerusalén, la casa del Señor, de esos ídolos. Josías fue un buen rey, pero más adelante él murió en la guerra contra el faraón Necao. ¿Se llama así? Yo creo que sí. Que vino a luchar contra Jerusalén y Judá. Perdió su vida ahí, pero le dio una gran enseñanza de cómo recibir la palabra del Señor, cómo obrar, cómo ponerlo en práctica y enseñar que si alguien sigue a Jesús, este es el testimonio. Si alguien verdaderamente sigue a Cristo, se verá en el cambio. Va a dejar de beber, va a dejar de rumbear, porque somos hijos de la luz y no de la noche.
Vas a dejar de mentir, de robar, de matar, de hablar mentiras, de dejar de codiciar cosas de los demás. Va a usar el nombre de Dios no en vano, sino en alto. Todo esto es cuando recibimos a Cristo. Somos una nueva criatura y se verá en el testimonio. Amén. Ahora ya vemos algo de las religiones, vemos a Josías, pero les quiero hablar un poco también de Cristo, porque hoy es día de madre y Cristo nació de María, es su madre biológico. José es su padre adoptivo, padrastro se dice, padrastro. Y gloria a Dios. ¿Quién era María? María era una mujer de fe. Tenía un buen testimonio. Ahora salió embarazada y es el punto que quiero resaltar una y otra vez. Concibió del Espíritu Santo. ¿De quién recibió a Jesús? Del Espíritu Santo. José no fue el padre biológico de Jesús. Ella recibió eso desde el cielo. Más bien, José lo quería dejar. En su mente era, me voy de noche, así no peleo con ella. Nadie se da cuenta. Y no tengo mala fama ni nada, solo me desaparezco. Pero un ángel le guardó y le enseñó de qué era, que María no le fue infiel, sino recibió una semilla del cielo en su vientre. Ahora, Jesús nació de un propósito. Él es la verdadera luz que tenemos que seguir. Nuestro Cristo perfecto, sin mancha, santo, enseñó el camino hacia dónde? Hacia el Padre. Jesús hizo y vio lo que el Padre estaba haciendo y diciendo. Él lo dijo. Estaba en comunión con Dios. Ahora, Cristo murió y resucitó. Las religiones agarran partes de Jesús y lo mezclan con su mentira. Pero el verdadero cristiano hace la diferencia en que conoce a Cristo, el Cristo resucitado, porque tiene una relación con Él. Es una diferencia que yo leo solamente de alguien o yo hablo con esa persona directamente. Hay personas que jamás van a experimentar eso. Pero los ministros de Dios los han experimentado. Los ministros de Dios le siguen porque lo conocen. Los han conocido, los han hablado, los han escuchado. Esa es la diferencia de una religión que tal vez usa partes hasta la Biblia a su conveniencia y lo mezclan con su mentira. Pero Cristo es la verdad. Es un versículo que esta semana lo leí también. La verdad os hará libre. Y ya está sacado fuera del contexto. Porque hay que leer qué dice antes de eso. ¿Conoceréis la verdad y antes de eso? Cuando sois verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es el versículo más sacado del contexto, de la frase completa nada más.
Si somos verdaderamente los discípulos, si seguimos verdaderamente a Cristo, significa tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que los guía en toda verdad. No basta solamente sacar aquí la verdad y echárselo para allá a la gente. Hay que tener el aceite, la unción, el Espíritu Santo. Él es quien hace la transformación. Amén. Y otro punto lo quiero resaltar también en el Día de Madre, que Jesús mismo enseñó cómo se ora en el Padre Nuestro. Jesús nunca oró a María. Jesús jamás se atrevió a poner María más alto que Dios. Lo honraba como madre, pero cuando él estaba con la gente enseñando, vinieron y dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. ¿Y qué le dijo? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Cuando su madre con los 12 años lo perdió en la caminata por 2 días, ¿qué le dijo Jesús? Estuve en el asunto de mi Padre. Estaba en la iglesia con los escribas, los fariseos, qué sé yo, enseñando y aprendiendo. Jesús enseña muy claramente cómo es esa conexión divina. Yo y mi Padre, yo hago la voluntad de mi Padre, yo veo lo que mi Padre hace. Él jamás puso, María sí, ciertamente fue afortunada ser madre de él. Y ella estuvo también en la crucificación. ¿Y dónde estaban los discípulos? Juan estaba el único que soportaba, que estaba ahí viendo con los ojos cómo lo iban matando, igual que María. Tal vez en el ministerio de Jesús María no estaba presente mucho. Tal vez cuando la cuestión del vino se puso un poco terca al principio, pero dijo, hagan todo lo que Él les diga. Pero cuando Cristo se murió, creo que ahí ya fue el punto de María donde ya sabía que cuando resucitó, Dios es bueno, hay que conocerlo. Tal vez hoy estás solo escuchando de Jesús. Tal vez hoy escuchas de la palabra de Jesús. Tal vez el Espíritu Santo te está tocando en este momento por su palabra. Solo dile, te quiero seguir. Te quiero conocer. Quiero conocerte, Jesús el resucitado. De los discípulos se fueron todos en la muerte de él. Comenzaron otra vez a pescar, pensaban ya eso es el fin, aunque él los dijo que va a pasar. Tomás necesitaba la confirmación y tocar la herida para poder creer. ¿Cuál eres tú? ¿Necesitas tocarle la herida a Jesús para poder creer?
Ahora eres como Juan, el discípulo amado, que tiene esa convicción de amor, esa pasión, sabiendo que Él es el Cristo. O como Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿y usted qué creen que es quién soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Se necesita solo una decisión. Creer en Cristo. Arrepentimiento de pecados. Y seguir buscando lo espiritual. El Espíritu Santo. Este hermoso ser de la Trinidad que siempre está con nosotros. El Padre y Jesús están en el cielo, pero aquí en la tierra tenemos el Consolador, el que nos enseña, el que nos dirija, el que podemos preguntar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año. Está al alcance, está esperando que sus hijos le preguntan, le tienen comunidad, le oren. ¿A qué esperas? Hoy es Día de Madre. Vamos a orar por las madres y dar gracias por este mensaje. Señor, bendice a cada madre en este día con todo lo que necesita, pero aún más con tu presencia. Revélate a las madres en este día de una manera especial. Bendícelas, sánalas, corrígelas, enséñalas. Le bendecimos a cada madre en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu hermoso Espíritu Santo y por cada oyente de este mensaje que será bendecido en el nombre de Jesús. Que este mensaje llegue al corazón y transforma vidas en tu nombre. Que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gloria a Dios. Gracias por servirte, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones.